Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. Los patógenos antiguos preservados en restos arqueológicos y muestras antiguas de ADN brindan una fascinante visión de cómo las enfermedades han evolucionado con el tiempo. Estudios recientes revelan cambios genéticos en bacterias y virus que datan de miles de años atrás, lo que arroja luz sobre cómo las enfermedades infecciosas evolucionan. Investigadores de la Universidad de Valencia y Fisavio participan en un estudio internacional que confirma que la familia bacteriana causante de la sífilis existía en América 1000 años antes de lo que se pensaba. El principal descubrimiento es dar evidencia de la existencia de Treponema pallidum, una bacteria que causa, entre otras cosas, la sífilis, entre otras enfermedades la sífilis, en el continente sudamericano, al menos 1000 años antes de la llegada de Colón y de otros europeos al continente. Hemos participado en un consorcio internacional formado por diversos investigadores de diferentes centros, desde la Universidad de Valencia hasta la Universidad de Basilea y la Universidad de Zúrich. Este hallazgo ha sido descubierto gracias al estudio de genomas antiguos, lo que se conoce como arqueogenética. Y se denomina arqueogenética al estudio de genes o genomas obtenidos de organismos extintos, organismos antiguos. Entonces, los genes o genomas extraídos a partir de estos organismos a los análisis actuales nos permite inferencias mucho más precisas y en ocasiones descubrimientos sobre cómo era la estructura genética, la estructura poblacional de estos organismos. En esta investigación internacional, cuyas conclusiones han sido publicadas en la prestigiosa revista Nature, se han utilizado los métodos que la investigadora Marta Pla desarrolló durante su tesis doctoral. La metodología que se desarrolló durante mi tesis fue más para la detección de recombinación y de selección natural, sobre todo aplicado a patógenos antiguos, pero también a patógenos modernos, para poder estudiar todas estas enfermedades desde un punto de vista evolutivo y conocer mejor cómo eran en el pasado para poder mejorar o tratar de hacer algo con ellas en el presente. El trabajo conjunto llevado a cabo en este estudio es un ejemplo de que la cooperación en la ciencia puede dar lugar a grandes descubrimientos para la sociedad. Es una prueba más de que la ciencia no tiene y no debe tener fronteras y que gracias a la colaboración con grupos de todo el mundo es posible seguir avanzando en prácticamente cualquier tema que se nos plantea. La publicación de este estudio internacional acerca un paso más el objetivo de descubrir los orígenes de la sífilis. Ante una expansión descontrolada del dengue en el continente americano y la inexistencia de vacunas que prevengan este tipo de enfermedades, las propuestas se han centrado en evitar que las picaduras de mosquito contengan alguna infección. En Colombia, una de estas estrategias consiste en liberar mosquitos previamente infectados con una bacteria en particular. Estos mosquitos salvan vidas. Son Aedes aegypti, una especie que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, pero han sido inoculados con la bacteria Wolbachia para frenar su propagación. En esta biogranja de Medellín se los cría para enviar a otros países de la región. La metodología que nosotros implementamos es una metodología de protección territorial. ¿Qué significa? Los mosquitos están en el medio ambiente. Si los mosquitos del medio ambiente, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni todas las generaciones subsiguientes, tienen una capacidad alta de transmitir los virus, entonces todas las personas o los humanos que estén en ese territorio en ese momento están protegidos. Los mosquitos fueron liberados en Medellín y otros municipios cercanos como parte de un proyecto piloto que se desarrolló en 2016. Nosotros simplemente lo tomamos de un organismo, que es la mosquita Drosophila melanogaster, y la ponemos en Aedes aegypti, sin ningún tipo de manipulación adicional. No hay en absoluto ninguna manipulación genética. Nosotros no manipulamos el genoma ni de la bacteria ni de los mosquitos. Varios investigadores locales han participado en el proyecto para inocular la Wolbachia, una bacteria común en muchos otros insectos, como la mosquita Drosophila.
La mosquita absorbe esa sangre, ahí está el virus, y el virus en el intestino empieza a competir con la Wolbachia por alimento, por colesteroles y por alimentos. Entonces el virus en el intestino de la mosquita no logra reproducirse, entonces no vuelve a su glándula salivar. Entonces, ¿qué pasa? Al no volver a la glándula salivar, le queda a la mosquita bloqueada la posibilidad de transmitir el virus. La región sufría ciclos hiperepidémicos de dengue cada 5 años. En el 2016, Medellín tuvo más de 16.000 casos. En los últimos años, los casos no han superado los 400. Al hacer modelación matemática, ellos asumieron que estando la presencia de la Wolbachia en más del 50% de los mosquitos, la disminución en la incidencia de dengue caía más de un 90%. Eso lo pudimos confirmar en Medellín, en Bello y en Itagüí. Al principio del proyecto piloto en Medellín se hacían liberaciones de mosquitos adultos, pero ahora están produciendo una cápsula que lleva alimento y 400 huevos de mosquito con Wolbachia. El proyecto se está escalando a otras ciudades del país. Sin embargo, Colombia vive en estos momentos un aumento de casos de dengue. En los últimos 2 años pues tenemos un aumento de los casos de dengue, estamos muy por encima de los niveles que teníamos antes. Usualmente esto se debe pues a factores climáticos, un aumento de la transmisión por proliferación de mosquitos y claramente por la exposición. Algunos expertos consideran que los mosquitos con Wolbachia no son la alternativa cuando se trata de atender una emergencia por contagios de dengue. Los huevos que se crían en esta biogranja irán a El Salvador y a Nicaragua para evitar futuros contagios y brotes del virus. A medida que aumenta la demanda de órganos para trasplante y disminuye la oferta de donantes, nuevos métodos ofrecen la posibilidad de salvar vidas al proponer una fuente adicional de órganos. Esta hazaña hace posible el primer trasplante de riñón de cerdo a un paciente con insuficiencia renal. Un equipo de cirujanos trasplantó el riñón de un cerdo genéticamente modificado a un paciente vivo. El Hospital General de Massachusetts, en la ciudad estadounidense de Boston, informó que el hombre de 62 años sufría insuficiencia renal crónica y que se recupera bien de la operación de 4 horas llevada a cabo el sábado. El paciente ya había recibido un trasplante de riñón humano, pero no le impidió tener que reanudar la diálisis desde mayo de 2023. El centro de salud destacó que el procedimiento marca un hito importante en el intento de proporcionar órganos más fácilmente disponibles a los pacientes. Anteriormente se habían trasplantado riñones de cerdo a personas en muerte cerebral y funcionaron. Las modificaciones genéticas se llevan a cabo para reducir el riesgo de rechazo, eliminando algunos genes porcinos y añadiendo otros humanos. Más de 100.000 personas esperan un trasplante de órgano en Estados Unidos, sobre todo de riñón. Con una incidencia que va en aumento y afectaciones que incluyen a personas de todas las edades y regiones, el cáncer en sus distintos tipos se contabiliza en millones de diagnósticos cada año. Uno de ellos es el cáncer colorectal, el cual suele descubrirse en etapas avanzadas cuando las opciones ya son limitadas. Te vengo a recordar que el cáncer de colon y recto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se registra en el 3er lugar más frecuente de cánceres. Desgraciadamente ha aumentado más del 43% en los últimos 12 años en nuestro país, posicionándolo en el 2º más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Es importante recordar que antes de la aparición del cáncer se crean pequeñas formaciones dentro de la luz del colon. Estas, con un tiempo aproximadamente entre 10 y 15 años, pueden desarrollar a algo maligno, a cáncer, por lo cual es lamentable que más del 70% de los diagnósticos son en etapas avanzadas. El diagnóstico oportuno es esencial para poder lograr modificar el curso de esta enfermedad, por lo que si tú tienes dolor abdominal, sangrado, evacuaciones diarreicas, cambios en tus evacuaciones, cólicos o inclusive pérdida de peso inexplicable, es importante que acudas a una valoración.
El envejecimiento activo se convierte en un enfoque innovador que promueve la salud y el bienestar al ritmo que la población mundial envejece. Un concepto definido por la Organización Mundial de la Salud con una filosofía que implica mantener un estilo de vida activa, física y mentalmente estimulante. Este es justamente el objetivo principal de la siguiente aplicación para dispositivos móviles. Concienciar a las personas mayores que se acerquen hasta la falla Palleter Erudito Orellana sobre la importancia de la nutrición. Este es el objetivo de la app Gincana Palleter, desarrollada por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia con la colaboración del Incliva y la empresa Metric Salad. Lo que hemos hecho es una aplicación que no hace falta descargársela. Las personas cuando lleguen a la falla escanearán un código QR y entonces es una gincana sobre preguntas de envejecimiento activo. En total son 10 las preguntas que incluye esta app en una falla en la que la ciencia y la tecnología nuevamente son protagonistas. Nosotros llevamos ya 4 años introduciendo la tecnología en la falla. Este año, además de la tecnología, la parte de la ciencia de la salud, y nosotros creemos que la mejor manera de llegar a la población sobre temas que a veces son mucho más rudos, pues como puede ser todos estos temas de tecnología o de ciencia, es hacerlo de una manera amistosa. Y por eso siempre estamos trabajando en difundir esta tecnología o esta ciencia para todos los ciudadanos, y qué mejor que las fallas, que todo el mundo las ve. A pesar de las peticiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una aprobación de alto al fuego en Gaza, el conflicto parece no tener una resolución definitiva. Mientras tanto, la guerra en curso reduce el panorama urbano de la Franja de Gaza a escombros, un estado de vulnerabilidad que pone en peligro los nuevos nacimientos en la región. La mortalidad neonatal está en fuerte aumento en la Franja de Gaza. La denuncia fue realizada el martes por la Organización Mundial de la Salud con base en testimonios de médicos en el territorio palestino. Varios médicos, en particular en maternidades, nos informan sobre un fuerte aumento del número de niños que nacen con bajo peso y que simplemente no sobreviven al periodo neonatal porque nacieron demasiado pequeños. Sin embargo, la OMS no puede elaborar estadísticas precisas debido a la devastación en el enclave tras 6 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Sobre el hospital Al-Shifa, que era el mayor de la franja y que estuvo desde mediados de marzo bajo una intensa operación del ejército israelí, la vocera dijo que su reciente destrucción significó arrancar el corazón del sistema sanitario. En Gaza siguen produciéndose niveles espantosos de violencia y hemos visto que el hospital Al-Shifa está ahora en ruinas. Hemos tenido contacto con el personal. El director nos ha dicho que el hospital Al-Shifa ha desaparecido. Ya no puede funcionar de ninguna forma como hospital. Al lanzar su operación en Al-Shifa, Israel afirmó que este establecimiento era un escondite de combatientes de alto rango de Hamas. El aborto sigue siendo objeto de intenso debate en Estados Unidos, con decisiones legislativas recientes que dejan en el aire el futuro de los derechos reproductivos. Esta aprobación de leyes cada vez más restrictivas genera incertidumbre en varios estados, mientras desde distintos ángulos se intenta restringir una de las píldoras abortivas más utilizadas. Una batalla legal sobre el acceso a la mifepristona, un medicamento de uso común para interrumpir el embarazo, ha llegado al Tribunal Supremo. Por un lado, un grupo de organizaciones antiabortistas y por otro, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Casi 2 años después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade, haciendo que el aborto ya no sea un derecho fundamental en Estados Unidos, el asunto vuelve a ocupar un lugar central. Lo que este tribunal decida tendrá implicaciones para el acceso al aborto, el proceso de aprobación de medicamentos y el ya explosivo discurso político en torno a los derechos de las mujeres. El tribunal debe decidir si las autoridades cambiaron ilegalmente la normativa sobre el uso de la mifepristona. Los activistas antiabortistas consideran que pasaron por alto cuestiones de seguridad. 2/3 de los abortos practicados en Estados Unidos son farmacológicos. Casi 6 millones de mujeres utilizaron este fármaco desde su aprobación en el año 2000. Los defensores de los derechos reproductivos temen que el intento de limitar el acceso al fármaco no sea más que un paso hacia la prohibición del aborto.
Es un tema espinoso. Recalco una y otra vez que más del 70% de los habitantes de Estados Unidos quieren tener derecho a decidir sobre su salud reproductiva, para lo cual es necesario el acceso al aborto. Así que todo se reduce a que mientras que una mayoría en este país apoya la salud reproductiva y los derechos reproductivos, también hay una agenda impulsada por una pequeña minoría muy bien financiada y políticamente muy bien situada, capaz de influir en la política de los estados y de la nación para socavar la voluntad popular. Se espera una decisión del Tribunal Supremo para finales de junio, unos meses antes de las elecciones generales, en las que los derechos reproductivos también están en la papeleta. El acoso durante la etapa escolar puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas para sus víctimas, ya que además de los efectos físicos, estos comportamientos violentos contra una persona ocasionan a largo plazo problemas emocionales o de salud mental. Por eso es importante abrir la conversación y proponer nuevas estrategias para abordar de la mejor manera posible este problema social. Seguramente, en tu vida escolar, en la primaria o secundaria, viste o fuiste víctima de los típicos calzones chinos, de los apodos, zapes o algún otro tipo de acción que se nombra como juego, pero que en realidad es una agresión y una señal de lo que puede convertirse en bullying o acoso escolar. Puede ocurrir en los baños, el recreo, los pasillos, el comedor o en la fila para entrar a clases, y es realizado por una o más personas a las que se les nombra bullies, quienes agreden física, psicológica o verbalmente a otra persona con el afán de molestar, herir, intimidar, someter, aterrorizar o hacerla sentir mal. ¿Te has preguntado por qué y quién propuso este término? El primero que estudió el fenómeno del bullying fue el noruego Dan Olweus en la década de los 70 del siglo XX, cuando incrementaron los casos de suicidio en los adolescentes, quienes según los registros habían sido víctimas de agresión en la escuela. Si eres víctima o testigo de bullying, no dudes en buscar ayuda con las autoridades, tus padres o con quien más confianza tengas. Recuerda, #dile no al bullying. El arte cuenta con el poder de inspirar, emocionar y conectar a las personas, ya que a través de la música, la pintura u otra forma de expresión creativa, se despiertan emociones y se promueve el diálogo. Esto lo convierte en una extraordinaria herramienta para el cambio social y la transformación personal, como es el caso de la siguiente historia. Entre lienzos, pinceles, caballetes y sonrisas, Víctor Hugo recorre los pasillos de la escuela que lo vio formarse y que hoy se convierte en su recinto de enseñanza. Víctor Hugo, ayúdanos en esto, hay que pasar los materiales, hay que traer esto. Y en todo ese ejercicio en el que él fue primero voluntario como asistente de programas regulares, en ese momento no existía el programa de arte y talentos especiales. Hace 25 años, estudiando artes plásticas, fui como estudiante y después pasé como docente. Inspirado por sus maestros y por su hermano, quien dirige la academia en la que es docente, Víctor emprendió un camino de formación con el propósito de enseñar a sus pares aquello que a él le cambió la vida. Ha logrado generar un espacio y un nicho para él y para muchos otros como él que necesitan una nueva manera de ser visualizados en la sociedad, ¿no? Eso que nosotros llamamos inclusión. Los chicos en condición de discapacidad que tenían cercanía a él copiaban, ¿no? Lo copiaban muy bien. Estar con él era importante, ya no porque fuera profesor, ya no porque tuviera discapacidad, sino porque el ser humano ese en particular tenía un brillo especial. Víctor es un profesor extraordinario, nos enseña mucho, nos corrige mucho, nos quiere mucho a todos y estoy feliz de que él sea mi profesor. Creció en una familia dispuesta a potenciar sus habilidades de acuerdo con su realidad cognitiva, entendiendo que la diversidad no tiene por qué pretender adaptarse a lo que se considera normal. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve estando muy pequeñito. A mi hermano le hicieron una fiesta de cumpleaños. Yo no tenía claridad de que mi hermano tenía discapacidad. Y llegan niños con síndrome de Down, yo ni siquiera sabía qué era eso, con síndrome de Down, con malformaciones físicas,
Y yo me acuerdo que yo salí corriendo y me fui a llorar debajo de la cama, porque a mí nadie me había contado eso. La historia de Víctor es un precedente sobre cómo la pluralidad comparte en una misma galaxia. Él es luz para muchos, ¿no? Para muchas familias, para muchos papás, ¿no? Que encuentran en él como ese alter ego, ¿no? Como ese arquetipo al que yo quiero llegar. El arte nos ayuda y nos transforma. Durante el caos de la guerra, el desplazamiento de personas y la destrucción de infraestructura vital, se genera una crisis humanitaria que interrumpe muchos procesos, entre ellos la producción de alimentos. Esta falta de acceso a los nutrientes adecuados pone en peligro la vida de millones de personas, una situación que tiene a niños y niñas en Gaza con problemas de desnutrición. Delgados como el papel es la expresión que utiliza UNICEF para denunciar la hambruna que padece la población en el norte de la Franja de Gaza. Los niños son los más afectados por esta situación, que ya se ha cobrado la vida de 27 menores. La ciudad de Gaza o Han Yunis son los lugares donde más niños padecen malnutrición. En Beit Lahia, en la parte septentrional del enclave, más de una veintena de bebés han muerto por malnutrición y deshidratación en el último mes. La semana pasada, la ONU publicó un informe que establece que la mitad de la población de la franja está en riesgo inminente de sufrir hambruna de dimensiones catastróficas, mientras que el enclave no recibe ni la mitad de la ayuda humanitaria básica que necesita, mucho menos en el norte. El hambre no existía en Gaza hace 6 meses y ahora sufre malnutrición aguda 1 de cada 3 niños menores de 2 años, una crisis que se agrava a gran velocidad, indicó UNICEF, que asegura que ese ratio ya es el doble de lo que era en enero. Precisamente el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, denunció este domingo que Israel había comunicado a Naciones Unidas que no iba a autorizar más de sus convoyes humanitarios, a los que acusa sin pruebas contundentes de vínculos con Hamás. UNICEF alerta de que la capacidad de supervivencia de la gente ha quedado destrozada. El acceso a agua y alimentos se ha deteriorado a medida que los bombardeos han continuado. Cada vez funcionan menos hospitales en un momento en el que más niños necesitan atención médica. Sin embargo, aseguran que hay un atisbo de esperanza, y es que la hambruna es evitable y reversible, aseguran, y que aún puede solucionarse con voluntad política. Abrir más rutas terrestres de acceso es una primera solución sencilla, apuntan. En estos momentos, Israel solo permite la entrada de ayuda humanitaria por 2 de los 9 cruces que hay a la Franja de Gaza, Kerem Shalom y Rafah, fronterizo con Egipto, ambos en el sur, por lo que las agencias humanitarias necesitan garantías de seguridad para poder llegar al norte, y los convoyes han estado con frecuencia sometidos a ataques, además de la destrucción de carreteras. Según el gobierno de Gaza, controlado por Hamás, unas 560 personas han muerto en ataques a camiones o almacenes de alimentos o en incidentes relacionados con la distribución de ayuda. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de información en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.